Muy buenas tardes a todos. Nuevamente continuamos con el estudio de la Escritura. Seguimos profundizando acerca de este nuevo pacto, este pacto maravilloso que tenemos en Cristo Jesús, donde podemos verificar que Cristo pues, es un mejor pacto. Vamos a continuar. Vimos la vez pasada en el principio de Gálatas 1:10, que continuaremos ampliando en el día de hoy. Gálatas 1:10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, decíamos la vez pasada cómo esta búsqueda de agradar no era la de, como nos dice el Señor, de buscar que cada uno agrade a su prójimo en lo que pueda. No es ese agradar de quedar bien, ¿no? Esta búsqueda de agradar es búsqueda de aprobación. Tiene que ver con cómo yo hago cosas para ganarme la aprobación de los demás. Y a eso es a lo que el Señor no nos está invitando. Lo que nos está invitando el Señor es a que le sirvamos a Él, que busquemos hacer las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Que nuestro servicio a los hombres sea el fruto de nuestro amor a Dios. Es decir, me encanta poder ayudar a Jaime, a Miguel, a Julio, a X, a Yehulano, ¿cierto? A Sutano, a Migano, al que Dios ponga en mi corazón, porque Dios ha depositado y ha colocado en mí esas capacidades o esa posibilidad de hacerlo, y yo quiero honrar a Dios con este servicio. Y me alegra mucho que yo pueda ver en mi hermano, en Jaime, en Miguel, en Julio, ese avance, o qué rico verlos crecer, ¿verdad? Pero es distinto cuando yo quiero ayudarle a Jaime para congraciarme con Jaime, para quedar bien con Jaime, para que Jaime me diga: uy, muchas gracias, que usted sí que es buena gente, claro, yo podía esperar de ti que me ayudaras porque es que tú eres tan buena persona. Y esa búsqueda de esa aprobación es lo que arruina realmente el servicio a Dios, porque termino buscando es servirme a mi propia vanagloria, busco servir a mi propia estima. Tal vez una persona con baja estima hace servicios, hace ayudas, hace colaboraciones, porque está tratando de adquirir un aprecio, un valor, un valor agregado por ese favor. Entonces, ese tipo de agradar es el que el Señor nos dice, pues si buscas llenarte de tu propia gloria, de tu propia vanagloria, pues de eso es lo que vas a recibir. Pero sería la búsqueda de llenar tu estima, sería la búsqueda de llenar o de comprar un amor por medio de estos actos hacia los demás, tratando de llenarte un amor propio que probablemente es lo que no tienes. Probablemente eso surge de ese vacío, que fue lo que le pasó a Saúl. Saúl, cuando se le propone ese reinado, trata de, a través del reinado, llenarse, honrarse, buscar ser amado por los demás, buscar sentirse amado por los otros, tratar de llenar su gloria. Y pues obviamente no podía servir a Dios, no podía servir a propósitos mayores, no podía servir a propósitos de más alta calidad, no podía encontrarse con un propósito que fuese mayor. Y eso lo descartó, eso hizo que él se descalificara para poder reinar al estilo de Dios. Finalmente su reinado termina y es reemplazado por otra persona. Entonces, por eso estamos viendo que este principio nos ayuda a comprender cuán valioso es tener organizado el concepto acerca de a quién estamos sirviendo. Cuando estamos honrando al Señor, cuando estamos buscando al Señor, pues recibimos de parte del Señor. Pero sí, buscamos la recompensa de parte de los hombres. La Escritura es clara y dice, pues de los hombres vas a recibir. Y es lo que
esa falta de reconocimiento personal, esa falta de aprecio propio, esa falta de estima en el Señor, pues puede hacer que nosotros terminemos perdiéndonos de la abundancia que Dios tiene para nosotros. Bien lo explicó Jesús en Mateo 6. Mira que en Mateo 6:1 dice, tengan cuidado. Cuando el Señor Jesús nos advierte de algo, es porque pues es fácil caer, es porque es frecuente, es porque es de cuidado. Y mira lo que dice, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre. Mire lo que está diciendo el Señor. El Señor Jesús dice, mira la forma como tú puedes perderte las bendiciones que ya son y que han sido preparadas para ti. Una manera de perderse el propósito, una manera de perderse el objetivo, una manera de perderse la posición en la que ya Dios te ha querido poner, es esta: poner nuestras acciones en público solo para ser admirados por los demás, por andar buscando la admiración, el reconocimiento, la importancia, el favor de los demás. Y entonces dice, perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les den a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, que lo ve todo, te recompensará. Vemos un principio allí que nos lo está diciendo el Señor Jesús, que lo hemos venido tratando la vez pasada y ahora en esta ocasión, con más claridad, más profundidad, porque es muy importante que podamos zafarnos de este molde que nos impide alcanzar las bendiciones, esto que nos limita, que hace que nos salgamos del camino de la bendición que Dios ya tiene preparado para ti, que ya tiene preparado para mí. Y es muy sutil. Dos personas se están ayudando, una en privado, otra en público. Una está buscando servir, ayudar y no buscando su propia gloria. El otro está buscando su gloria, tiene ese favor, recibe esa recompensa, pero este otro recibe del Señor. Es promovido por el Señor. Es abundado por el Señor. Es levantado por el Señor. El otro por el humano. Ay, qué bueno, fulanito tan chévere. No, es que usted es un berraco. No, es que no, la gloria de los hombres. Ok, te puedes quedar con eso, pero es muy poco. Es supremamente empobrecedor. Fue lo que le terminó pasando a Saúl, ¿recuerdan? Entonces es un principio muy claro. Yo recibo de quien estoy sirviendo. Gálatas 1:10. Si sirvo a los hombres, recibo a los hombres y dejo de ser siervo de Cristo. Si busco la recompensa de los hombres, recibo de los hombres y no del Señor. Entonces, mira qué tan importante es que todo lo que tú hagas, en realidad lo estés enfocando es con tu Padre, que en realidad lo estés enfocando en la búsqueda no de tu propio reconocimiento, sino en cómo honrar a Dios. Pero eso tiene entonces unos elementos que vamos a revisar para que podamos ubicarnos de una manera acertada y que esto lo podamos hacer de una manera más libre, de una manera más natural, que entonces fluya esto, porque esto es algo que puede fluir. Esto es algo que está al alcance de todos nosotros, que como creyentes hemos recibido a nuestro Señor Jesús. Entonces vemos cómo hay personas que han recibido, que han dejado de hacer las cosas sirviendo al ojo, que no están porque lo están viendo, porque no lo están viendo, sino que lo están haciendo porque delante de Dios lo están realmente disfrutando o lo están trabajando. Cuando yo sirvo a Dios, recordemos, recibo de Dios. Cuando realmente estoy enfocado en servir a Dios, entonces recibo de Dios. Y allí
es donde podrás entender el fracaso de muchos, como Saúl, o los muchos fracasos propios, los nuestros. Pero tal vez hemos invertido mucho tiempo tratando de agradar al jefe, tratando de agradar a los hombres, y no recibimos el aumento, la, la remuneración, el ascenso o lo que se supone debiéramos recibir. Cuando estamos sirviendo al Señor, aún en nuestro trabajo, cuando lo que estamos haciendo es para glorificar a Dios, cuando estamos con nuestro corazón enfocado en Él, vamos a recibir el respaldo de Él a través de los jefes o de quien sea. Pero nuestro poner a Dios primero es lo que va a salir como un fruto. O sea que terminaríamos cumpliendo el primer mandamiento sin esforzarnos, sin que nos tengamos que poner la meta en nuestros propios esfuerzos y en nuestras propias fuerzas, tratar de cumplir, poner al Señor nuestro Dios como primer lugar. Él nos va a ir mostrando y nos va a ir abundando de tal manera en su amor que vamos deseando, venga, claro, Señor, yo lo que quiero es recibir de ti, yo quiero estar es contigo, yo quiero es disfrutarme esta estancia, pero contigo. Y ese amor, esa motivación de amarlo a Él, entonces me va inundando, me va absorbiendo de tal manera que ya mi vida lo que hago es girarla en torno a Él. Esto es hermoso porque tú has visto cómo hay personas que han tenido ofrecimientos de ascensos en los trabajos, pero teniendo que hacer cosas deshonestas o muchas veces hay personas que han elegido ese camino y los han terminado echando y han tenido incluso situaciones de legalidad complicadas por haberse permitido hacer cosas indebidas solo para ganar un ascenso, solo para ganarse una congraciación con el jefe. Entonces, otros eligen el camino de incluso ser echados, porque ese jefe no le gustó que usted no se sometiera a esto. Pero son echados y pasado un tiempo pueden obtener estos hombres que han decidido ser honestos y honrar al Señor y han encontrado una empresa que les ha recogido y les ha puesto incluso en mejor posición y con mejor sueldo. Entonces, cuando un creyente se enfoca en servirle al Señor, entonces empieza a encontrar y empieza a identificar que el camino por donde vaya, como sea que esté, va a estar bien, porque el Señor es quien te recompensa, porque eres el que está sirviendo al Señor. Y el Señor cuida, obviamente, a los suyos. Entonces, eh, todo esto es importante que empieces a meditar para que en cada profesión en la que tú te encuentres, en cada quehacer, incluso como ama de casa, tú puedas empezar a identificar si incluso la comida que haces la haces para que entonces tu esposo y tus hijos te estén diciendo y halagando, ay, te quedó delicioso, y el día que no te digan nada, entonces tú te derrumbas y te sientes inútil, y es que aquí hay una mano de desagradecidos, y es que cómo es que es posible que yo me tire aquí 1 hora y media, 2 horas haciendo este almuerzo, y eso se lo comen en 10 5 10 15 minutos y no son capaces ni de decir, oye, tan rico que te quedó esto. Y entonces entran en una lamentación y en una cantidad de cosas. Es lo mismo. Si para cuando tú empiezas a hacer, desde que empiezas a organizar que las frutas, que las verduras, que la olla, que el arroz, que una cosa, que la otra, y lo estás haciendo en amor, glorificando a Dios, haciéndolo como para el Señor, eh, haciéndolo sí para tu familia en amor, pero centrada o centrado es en bendición, en que es lo que Dios te ha puesto a realizar, es una labor hermosa de nutrición y de entregar en esos nutrientes amor, porque no es solamente el hacer, sino el amor que tú puedes transmitir, la salud, incluso bendecir. Hay personas que cuando están haciendo los alimentos les gusta bendecir lo que están haciendo y Señor, gracias por esta cebolla, la bendigo en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta ensalada y realmente es una acción dedicada a Dios. Eso trae su recompensa de parte de Dios. Si lo estoy haciendo para mis hijos y mi esposa o mi esposo y
estoy esperando de parte de ellos, pues de ellos voy a recibir. Y si son malagradecidos, pues recibirás malagradecimiento y hasta ahí te llego. En cambio, gracias a Dios, si tú lo haces para el Señor, tú estás sirviendo en amor al Señor. Así tus hijos digan, ay, te quedó como salado, ay, le faltó sal, ay, está muy caliente, ay, lo que sea. Tú estás tranquilo porque sabes que si quedó salado fue con la mejor intención, con el mejor amor y fue para el Señor. Incluso, normalmente cuando lo haces para el Señor hasta esas faltas las cubre y no permite que la sal esté en exceso ni en defecto. Entonces, eh, bueno, eso es aprender a vivir en el reino. Eso es aprender a reinar, porque el que no sabe vivir sirviendo al Señor no podrá servir, no podrá, perdón, sí, no podrá servir al Señor reinando. ¿Sí me hago entender? El que no sabe servir al Señor en su reino difícilmente sabrá reinar en el Señor. Entonces, muchas veces nuestra promoción o muchas veces ese ascenso, muchas veces esa subida de nivel está ahí en stand-by, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no estamos sirviendo a Dios, sino porque nosotros estamos todavía pegados a la retribución del mundo, al consejo del mundo, al halago del mundo, al reconocimiento del mundo, a que nos dijeron, a que no nos dijeron. Entonces, se echa a perder. No podemos recibir de Dios porque estamos esperando recibir del mundo. ¿Cuántas peleas y discusiones te ahorrarías tú en solo tu casa cuando tú no tienes ese faltante de reconocimiento? Porque cuando lo tienes, entonces llegas a la casa y dices, pero si yo que trabajo, ¿cómo es posible que yo trabajando nadie se me acomida a darme un vaso con agua? ¿No? Y entonces usted se ofusca y entonces es que yo no sirvo aquí, sino yo no soy sino un cajero y es que a mí no me ven sino con cara de chequera y todo lo que yo me esfuerzo y el amor con que lo hago y bla, 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 bla. ¿Qué es eso? Búsqueda de reconocimiento personal. ¿Qué es eso? Un faltante que te manipula y te exige que armes una pelotera en tu familia porque tu faltante te está exigiendo, oye, ¿por qué no te están reconociendo? Oye, pero ¿qué pasa que aquí nadie te está admirando? Mira, qué falta de respeto. Mira, ¿cuál es la esposa que te ama? Aquí no hay esposa que te ama. O esposo, ¿no? También, porque puede ser la esposa que todo el día ha estado trabajando de pronto en su casa, ha hecho las labores, llega el esposo, no es capaz ni de decirle hola, mi amor, no es capaz de decirle mi vida, eres hermosa. Y entonces ella, en su falta de reconocimiento, empieza, pero mijito, siquiera ya llegó, ¿no? Pero a ver si de pronto suelta alguito. ¿Y cuántas peleas, discusiones, amargamientos se han generado porque estás sirviendo al ojo y no al Señor? Y entonces a veces la gente dice, ay, pero es que Dios, ¿por qué pone esto de ponerlo al primero? No sabes de todo lo que te está ahorrando. No sabes todo lo que te está evitando. No sabes lo que te está invitando a reinar cuando en una casa no hay exigencias de reconocimientos, cuando en una casa no hay exigencias de valoración, cuando en una casa no hay exigencias de aplausos y elogios. ¿Sabes qué empieza a ocurrir? Que eso se empieza a dar porque no se exige, que eso empieza a florecer porque no hay nadie exigiéndolo, porque cuando, ¿sabes qué significa una exigencia de lo que sea? Por ejemplo, cuando el esposo, pero dígame algo bonito, o la esposa, pero dígame algo bonito. ¿Sabes qué es eso? Eso es como un zapato que aplasta la plantica que está creciendo. No lo deja pelechar. La crítica, la condena, esa exigencia es aplastante. Entonces, bueno, sigamos con este principio que es hermoso porque encierra muchas cosas si te darás cuenta. Cuando vamos a Daniel, vemos cómo Daniel la tenía clarísimo. Los amigos de Daniel, súper claro. De tal manera que ni los amigos de Daniel, el fuego los pudo afectar, ni siquiera el humo. Y a Daniel, los leones como gatitos. O sea, no pasó nada. Pero veamos un poco
el asunto de Daniel. Para recordarles de pronto a los que ya lo saben, pero no se acuerdan, o aquellos que ni siquiera han leído la historia de Daniel, lo pueden encontrar en Daniel 6, es una historia hermosísima, llena de muchos, muchos detalles, muchas perlas que Dios nos entrega para el crecimiento espiritual. Recordemos que Daniel y el rey Darío tenían una muy buena relación porque Daniel tenía un espíritu superior, pues obviamente era el Espíritu Santo. Y él había sido puesto por este rey Darío como uno de los 3 gobernantes más prestigiosos, pero incluso por encima de esos 3 gobernantes, él sobresalía, de tal manera que Darío ya tenía en su corazón ponerlo como segundo al mando. El asunto es que todos esos zápatras que estaban por debajo eh, idearon una trampa, de tal manera que le propusieron a Darío que colocara un edicto real, que no puede ser abrogado, que no podía ser echado para atrás, en el que durante 30 días hubiese un espacio en el reino donde nadie podía elevar una petición alguna, ni a Dios ni a hombres, que no fuera exclusivamente al rey Darío. Y al rey Darío le pareció bien, no analizó, no pensó que esto estuviera siendo parte de una estrategia para derrumbar a Daniel, para deshacerse de Daniel, para quitar a Daniel de la competencia, porque así funciona el mundo. Tienes que entender que en las empresas así funciona. El que vean que está subiendo, el que lo vean que está bien, la envidia, los sentimientos de enemistad de las cosas, incluso en el ministerio. A veces tú ves que hay personas que apenas ven que alguien en el ministerio está surgiendo, le tienen envidia. Hay personas que apenas ven que económicamente alguien está, le tienen envidia. O sea, eso es normal que cuando tú estés subiendo, alguien de los de abajo se sienta mal y sienta envidia. La envidia, bueno, hablaremos luego de eso, es una herida que Dios también puede sanar y que nos ha podido pasar a cualquiera de nosotros. Pero bueno, es horrible porque la envidia pone a maquinar muy mal a la gente y entonces buscaron que como Daniel, lo único que tenía, porque le buscaron si tenía vicios, si tenía cosas raras, si tenía mozas, si tenía qué sé yo, pero no le encontraron nada. Entonces lo único que tenían era, tenemos que buscar algo en relación a su Dios y a la ley y a una ley. Entonces se la cranearon y encontraron esa. No, pues es que Daniel 3 veces al día le da por buscar a Dios en público. O sea que tenían que buscar la excusa perfecta. Esa era, buscaron un edicto en donde no se pudiera realizar ningún acto de estos. Se lo colocaron pues a Darío lo firmó, le pareció súper bien, una idea maravillosa, miren cómo es el ego, ¿no? Y entonces resulta que cuando él se da cuenta y le vienen a decir, mire, Daniel, a 3 veces al día, petición a Dios. Y este hombre que estimaba y lo tenía no solamente en alta estima por el nivel de gobierno y nivel de sabiduría, sino porque ya lo estimaba, trata de hacer todo lo posible a nivel legal. Me imagino que a los asesores, abogados, ahí estaba Miguel y preguntándole, bueno, ¿y cómo hacemos para ayudar a este muchacho? Y nada de esa vaina, por ningún lado todo el mundo le caía encima, mijo, eso es una ley que usted firmó de media y persa, esa vaina no tiene reversa, ni modo, toca echarlo al foso, rey, usted no puede hacer eso. Entonces, ni modo, versículo 16, Daniel 6:16, dice así. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, porque esa era la cláusula que habían puesto, el que haga una petición, eso es traición y ¡pum!, foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Imagínate esto. Interesante que el mismo rey tenía claro que Daniel servía era a Dios, que había un Dios al cual él servía. Y aunque él era un gobernador en su reino, en el reino de Darío, y estaba ahí encargado de administrar, para este rey Darío era claro que Daniel le trabajaba, era a Dios. Por eso Daniel no fue de los que dijo, pues son 30 días. No, Dios, mira, en estos 30 días yo ni voy a orar, ni voy a clamar a ti, ni voy a hacer ninguna petición, porque es que como está esta ley, de pronto van y me quiebran, entonces mejor dejemos así. En 30 días nos vemos, echémonos ahí las vacaciones. De una vez, hagamos unas vacaciones acumuladas y pues no remuneradas si quieres, pero pues nada,
yo voy a estar aquí esperando que se levante el edicto. No, Daniel no estaba sirviendo a Darío. Daniel tenía claro que servía a Dios. Y entonces dijo, pues no, yo me la juego es con Dios. Y si me quiebran, pues me quiebran, pero yo no, yo voy a seguir ante el Señor. Como aquel que dice, bueno, no, pues me están diciendo que haga esto, que es deshonesto, pero no, yo sirvo es a Dios, así que si me echan, yo no voy a hacerlo. Y si me echan, pues que me echen. Entonces, una persona que centra su corazón en depositar su confianza en que yo sirvo a Dios, es una persona que está poniendo su confianza en Él. Es una persona que antes de permitirse hacer alguna ilegalidad, prefiere soportar lo que me están amenazando o prefiere soportar la consecuencia que me quieren poner, prefiero hacerlo que romper mi confianza con Dios, que romper mi servicio a Dios. Yo quiero es recompensa de Dios, yo no quiero recompensa de hombres. Y entonces, hermoso, eh, llega, esa es la pregunta, pues obviamente perdón, esa es la frase con la que el rey Darío le entrega, pues entrega a Daniel en el foso. Versículo 17 en adelante. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, o sea, que nadie pudiera abrir esa vaina. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Creo que no tiene explicación, ¿verdad? No tengo que aclarar cómo termina desenvolviéndose este asunto de cómo Daniel es hallado inocente ante Dios. Porque es que si yo sirvo a Dios, si mi integridad está delante de Dios, si lo que yo estoy haciendo está bien delante de Dios, no importa las intenciones o las malas intenciones que la gente quiera leer en ti, no importa cuántas personas quieran armar cosas de lo que tú estás haciendo, porque si tu corazón está centrado en hacer el bien delante de Dios, el Señor es quien te guarda, el Señor es quien te protege y el Señor es el que te va a recompensar. No importa si tú prestaste en algún momento un dinero a alguien y alguien se quedó con él, si tú lo hiciste delante de Dios, no te preocupes porque el Señor traerá a ti recompensa. No importa el peso que tú hayas invertido o que le hayas dado a alguien y que ese alguien no te lo haya devuelto. ¿Sabes? El Señor
porque lo haces delante de Él. Es quien te recompensa. Es quien te recompensa. No sé cuánto tiempo demore. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que entregan sus cosas al Señor, entregan su deuda o entregan esa injusticia, entregan la situación X, y con el tiempo, ¡pum!, el Señor reivindica. El Señor trae una abundancia, algo superior a lo que se había perdido. De mínimo el doble. Genial. Eso se llama vindicación de Dios. Pero eso es para aquellos que están confiando en Él. Los que estamos colocando y depositando nuestro servicio es para Él. Colosenses 3:22. Para que veamos que la coherencia es en todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. Esclavos, obedezcan a todos en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con su herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Ah, miren que esto no me lo estoy inventando yo. Ahí está. Tú puedes acercarte y acogerte a este principio de tu testamento, del testamento que Cristo nos dejó. Y Cristo te está diciendo, oye, estás en un mejor pacto. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Estás conmigo. Acógete a este principio que está en mi pacto. Sírveme a mí. Sirve y trabaja como a mí. Entrega tu trabajo para mí. No estés pendiente de tu jefe. No estés pendiente de tu jefa. No estés pendiente de como si de ellos fueras a recibir. Porque tú recibes es de mí. Así que tranquilo, haga lo que tiene que hacer. Hágalo bien, como para mí. Y no se preocupe, porque yo soy el que te recompenso. En esta empresa o te cambio de empresa porque veo que no valoran lo que eres, entonces te cambio de empresa. Tranquilo, ¿a quién sirves? Que tu corazón esté confiado. Entonces, siguiendo en lo cotidiano, en tu hogar, por ejemplo, cuando estás en estas cosas enfocado en tu quehacer, como proveedor puede ser para ganarte el aprecio, entonces estás creyendo que a través de ser proveedor estás buscando el aprecio de tu esposa, el aprecio de tus hijos o el aprecio de tu esposo, la admiración o el agradecimiento de tus familiares y tú te das cuenta que pues que no, ellos no lo hacen. Eso no quiere decir, ni estoy fomentando a que eh, pues que esto no se pueda dar en los miembros de la familia. Genial que se dé, ¿verdad? Pero eso no se va a lograr porque tú estés diciéndole, vea, sea agradecido, ¿no? Sea agradecido. Eso le entra por un lado y le sale por el otro. Ser agradecido. Este papá de qué está hablando, ser agradecido. ¿Ve? ¿No? Mm, por más que tú le digas a un esposo o a una esposa, vea, pero dígame palabras de admiración, dígame palabras. Si ese esposo mm, no lo tiene dentro, no lo va a hacer porque tú se lo digas. Estas son esas cosas que no salen a través de la exigencia. Pero si tienes la vacuna porque estás sirviendo al Señor, porque cuando estás proveyendo, cuando estás dando, cuando estás apoyando, no estás detrás de la admiración, agradecimiento, elogio, reconocimiento, valor o importancia, que si sacas la basura, por ejemplo, o lavas la loza, no te molestas porque no están agradeciéndote o porque no te lo reconocieron, no te molestas porque nadie dijo nada. Hago las cosas poniendo en primer lugar a Dios y no a las personas. Y entonces ahí estoy sirviendo a Cristo y no a los hombres. El éxito de Dios, el éxito que da Dios, pues, el éxito de un hombre de Dios,
tiene que ver con ese resultado que dieron estos hombres. Daniel, los amigos de Daniel, David, que se entregaron, que fueron consagrados. Esa es la base, la consagración. Es decir, que desde el principio tuvieron su corazón centrados en el Señor. Cuando tú vas a Daniel 1, ahí vas a encontrar que ellos determinaron en su corazón no contaminarse con los asuntos del rey. Fue una decisión de entregarse en consagración al Señor. Esa es una de las claves. Cuando en ese amor que recibimos de Cristo, nosotros decidimos honrar a nuestro Dios, decidimos entregarnos a Él. Entonces vamos a encontrar una vida maravillosa. Vamos a encontrar unas nuevas que nos llevan a disfrutar. Vamos ahora entonces a 1 Samuel 17. En esa continuación, yo les decía que una cosa era el estilo de Saúl y ahora vamos a ver el estilo de David. En David vamos a encontrar cómo es esa consagración, qué elementos conlleva ese consagrarse, cómo nos facilita el Señor el camino de la consagración a Él. En Samuel 17:12, solamente voy a hacer referencia a algunos pasajes porque es que el pasaje entero, vuelvo e insisto, trae muchísimas claves de muchas cosas, pero voy a centrarme en cuanto a lo tocante al tema que estamos hoy. Dice así, y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Veamos en este fragmento, en este pasaje, los elementos que nos habla la Escritura de cómo fue concebido, cómo estaba rodeado, cómo estaba constituido David. En ese solo pasaje, el Señor nos da claves. Primero, el significado de David. David es muy amado. Ese es el significado de David, su nombre. De Belén, está hablando de la casa del pan. La casa del pan es Belén. Recuerden que ¿dónde nació Jesús? En Belén. Que Jesús es el pan de vida. Entonces, tenemos a un hombre muy amado que viene de la misma casa del verdadero pan de vida. Ese efreteo de Judá, efreteo, pues el linaje de Judá que tiene que ver con la alabanza, o sea que viene del linaje de la alabanza de Dios, o sea que es un hombre que va de victoria en victoria porque son las alabanzas al Dios Altísimo. Es hijo de Isaí, que Isaí significa Jehová existe, y es el lugar 8, es el octavo, era el último hijo de todos, el 8, que significa nuevo comienzo. Entonces, es típico de un creyente estas características. No te creas que esto no es para ti. Al contrario, las quiero sacar para que te des cuenta que te puedes identificar con David. ¿Por qué? Pues sencillo, porque todos venimos de un Padre que sí existe para nosotros. Para nosotros es claro que Dios, Jehová, nuestro Dios, existe. Para todos nosotros es claro, entonces, que tenemos un Dios que existe. Nosotros consideramos que Dios existe. Segundo, que somos muy amados. Somos muy amados. El Señor Jesús dice que Él entregó el amor de Él por nosotros para que el Padre nos pudiera amar como Él lo ama a Él. Y todos nosotros tenemos el derecho de ser amados como su Hijo. Por lo tanto, si tú no te sientes muy amado por Dios, te invito a que abras tu corazón a recibir ese derecho que te dio Jesús, porque lo compró Jesús para ti, de sentirte no amado, muy amado por Dios. Eres muy amado por Dios. Y cuando vamos avanzando, te das cuenta que naces en la casa del pan porque Cristo es el pan verdadero y te alimentas de él. Y te das cuenta además que es el octavo hijo él que corresponde a trazar, al que traza un nuevo comienzo, porque tú y yo hemos sido una nueva criatura para que tengamos un nuevo comienzo y que rompamos con todas las desgracias generacionales de nuestra familia para dar un nuevo comienzo. Y entonces nosotros tengamos una vida en victoria para la alabanza y la gloria de Dios.
porque también hemos sido llamados para alabar al Señor con nuestra vida. Entonces, como puedes observar, en David se centra no solo el típico del creyente, no es solamente tipología de Cristo, sino que también es tipo del creyente. En David se ve la tipología de Cristo, pero también la tipología del creyente en Cristo. Es hermoso, porque David es uno de los que logra ver, incluso en el Antiguo Testamento, logra disfrutar el nuevo pacto. Cuando vamos a verso 16, dice, durante 40 días cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelí. 40 días, cuarentena, tiempo de prueba. Era el tiempo de prueba para el pueblo y llega David. El papá le manda a David hacia los oficiales que estuvieran a cargo y le envía unas provisiones para congraciarse ahí, obviamente, y que David pueda ir y pedir informes sobre cómo están los hermanos. El papá quiere saber cómo están esos hijos y manda a David, que es el último. 22. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones, ya cuando llegó allá, y se apresuró a ir hacia las filas a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar ya sus acostumbradas burlas al ejército israelí. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel y el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Mejor dicho, antidiano. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dijeron a David la misma respuesta. Efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. En ese momento, el problema de siempre, ¿no? Las interpretaciones de la intención de los demás. Somos expertos en interpretar las intenciones de los demás, nos creemos mejor que Dios. Entonces, generalmente, cuando interpretamos, pues fallamos. Cuando estamos interpretando intenciones, téngalo por seguro que normalmente fallamos. Y ese tipo de frases generan discusiones, tanto que lo que se interpreta como, tanto el que lo interpreta como el que recibe la interpretación, generalmente es una ofensa. Todo queda servido para que se ensarte una discusión, una pelea, un distanciamiento, una rivalidad, para que se genere una herida, para que haya una relación fracturada, para que se termine generando destrucción. Lo único que hace es desviarnos y distraernos de los objetivos del Señor. Mira, cuando usted está en su casa o en el trabajo y empiezan ese tipo de interpretaciones de la gente, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de quien sea, y tú te ensartas en esas discusiones bizantinas, te distancias y te bajas del propósito que Dios te está mostrando. Porque antes de poder lograr un propósito grande, Satanás siempre te va a meter en estas peleas, discusiones, aristas y grescas para que tú no logres ubicarte en el servicio de Dios. Porque obviamente cuando yo me siento ofendido o me siento con esa falla, ya no estoy sirviendo a Dios, me estoy sirviendo a mi ego, estoy sirviéndome a mí. Y por lo tanto pierdo de vista lo que Dios me quiere traer. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Volteó y se fue. No se enredó ahí. Siguió en lo suyo. Entonces caminó hacia otros, se fue de ahí, ¿sí ven? No se ensartó en eso. Y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta.
Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Fíjense en ese detalle y en esa sutileza. ¿Cuántas veces ya venía preguntando David lo mismo? Bastante, ¿cierto? Pero ¿cuándo es que Dios empieza a meter la mano y cuándo llama el rey a David? ¿Cuándo Dios usa al rey para llamar a David? ¿Cuándo es que usa a esos hombres que escuchan que David está preguntando? ¿Cuándo? Después, justo después de que David renuncia a andar sirviéndose a sí mismo. Cuando él no se ensarta en esa discusión y pelea. Y entonces, a pesar de que hace la misma pregunta y le dan la misma respuesta, ocurre que a alguien se le ocurre ir a avisarle y a contarle eso al rey. Y resulta que al rey en ese momento le da por llamarlo. Impresionante. ¿Qué significa esto? Fíjate que no fue ni antes de la discusión, ni tampoco en la discusión. Él evita la discusión de su hermano mayor. Él se hubiera podido ahí quedarse a discutir, a defenderse, a pelear, haber aceptado esa ofensa y ensartarse en esa discusión, a sentirse mal interpretado, a exigir que se le interprete bien, a buscar que lo comprenda, que él no tenía esa mala intención y que por favor, que cómo se le ocurre pensar de eso. Ay, no se puso en nada de eso. No se ensartó, se hubiera podido quedar ahí aburrido e incluso irse a la casa ya aburrido y sintiéndose una desgracia por el camino y andar rumiando por todo el camino. Ay, pero mi hermano, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre? Mire, me hizo sentir humillado. No, pero es que ¿cómo es posible que de esa manera me mire? Si yo ni siquiera iba a ir, me mandó fue mi papá. No, es que definitivamente así le pagan a uno por metido. Es que no. Y usted puede quedarse ahí incluso rumiando las respuestas, ¿no? Yo debí haberle dicho esto y es que no se me ocurrió aquello y se hubiera podido quedar en esa lamentación o entrado en un estado de depresión, ¿no? Como siempre, yo el último, el menor, claro, es que me miran mal, claro, es que me desprecian, como yo soy el último, como yo soy el menor, como soy el más pequeño, no, pues sí, y se hubiera podido quedar con toda esa mala información y esa mala imagen de ellos, sentimientos de inferioridad, sentirse humillado, sentimientos de injusticia, frustración de no poder demostrar nada. Bueno, hubiera podido quedarse allí en esa lucha pírrica, una lucha insulsa, una lucha ínfima, y él no estaba sirviendo a su padre, ni a su hermano, ni estaba sirviendo ni buscando la aprobación de nadie, no estaba buscando la aprobación de la gente. Por lo tanto, como no estaba buscando la aprobación y no estaba buscando servir a nadie, sino al Señor, sale de esa propuesta y al no dejarse enredar, se encuentra con lo preparado por Dios, que lo manda a llamar el rey. Proverbios 21. Proverbios 21, 1 dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Hermosísimo, ¿verdad? En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor ha trazado. En ese momento Dios mueve el corazón del rey y dice, bueno, mi siervo no se enredó en bobadas, este sigue pegado es a mí, este me quiere servir a mí, entonces vamos a llamarlo. Pongamos al rey a que lo llame. Y usa al rey, porque no se nos debe olvidar, sea jefe, papá, el que sea, simplemente es otra ficha en el juego de Dios, porque el que verdaderamente reina es Él. Él es el que reina, el que verdaderamente está reinando. Entonces, pues trae la propuesta, le hace una propuesta de llamarlo y en 1 Samuel 17:32 dice así, dice David, no se preocupe por ese filisteo, le dice David a Saúl, yo iré a pelear con él, no va a pelear con él, no, usted no se preocupe, usted quédese ahí, yo hoy pongo la cara. Una propuesta que solo puede salir de un hombre lleno de fe en el Señor, un hombre que tiene una autoestima en el Señor impresionante. Este hombre tiene un autoconcepto y una estima en el Señor. Por eso les decía la vez pasada, si hay alguien, si debiéramos tener una estima supremamente bien equilibrada, seríamos los creyentes. Pero bueno, muchas veces encontramos que no es así. Pero en ese proceso Dios está trabajando y es lo que el Señor quiere llevarnos, a que podamos tener una estima robustecida en el Señor. No es estar robustos porque somos nosotros, es que yo y es que, no. Somos valientes y fuertes porque el Señor nos hace valientes y fuertes.
porque en el Señor soy más que vencedor, porque en el Señor el débil puede decir, diga, el débil fuerte soy, nos dice el Señor. Entonces, versículo 33, obviamente un creyente que está centrado en el faltante, como Saúl, lo que le dice es, no seas ridículo, hombre. No hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Mira eso tan lindo. Saúl representa al tipo de creyente que está centrado en el problema, en el faltante. Es experto en analizar las virtudes del problema. Es experto en averiguar los porqués. Es experto en el análisis realista. Es experto y apegado a la posibilidad. Es experto al registro. Ese es el creyente centrado en el problema. Y entonces, estas son las voces que siempre Satanás va a utilizar a través de creyentes, incrédulos, de lo que sea. Pero siempre va a estar enviándolas a tu mente. Siempre. Lo importante es que tú como creyente las dejes en tu mente, pero no dejes que bajen a tu corazón. Las dejes en tu mente y las dejes pasar. Deja que pasen en tu mente, pero no dejes que bajen a tu corazón. Lo que tú vas a encontrar normalmente en el camino de esta fe, en el camino de servir al Señor, va a ser, lo primero van a ser las ofensas, ¿sí? No podemos dejarnos derrumbar por las ofensas, desanimar por las críticas, desanimar por las malas palabras, desanimar porque te están menospreciando, desanimar las ofensas. Es lo primero que tienes que aprender a liberar. Lo segundo, la humillación. Nos podemos quedar en la humillación y esa humillación lleva al desánimo y a la depresión y a la desvalorización y al quedarte allí, en ese lago de fuego de muerte. Puedes quedarte en el es imposible, es que no es posible, ¿usted cómo se le ocurre? ¿No está viendo? Podemos quedarnos en la visión pesimista y de incapacidad que siempre Satanás te va a vender. Tú no eres suficiente. Nos podemos quedar en la derrota por esa visión limitante e incapacitante de que tú no eres suficiente. Sentimiento que más limita al creyente. Tú no eres suficiente. Como si en Cristo no fuéramos más que vencedores. Como si no tuviéramos el respaldo de Dios. Como si nosotros no sirviéramos o nuestro jefe no fuera el jefe. Como si estuviéramos solos en el mundo. No, 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 no. Dios te ha dado lo suficiente. Nos podemos quedar en el Él es más que tú. Este problema es más grande. Nos podemos quedar en la comparación que nos descalifica. No, es que los demás tienen más, los demás son más, tienen más experiencia, son mayores, son más grandes. Ahí te puedes quedar. Esas son las voces que salieron aquí con David. Versículo 34. Todo esto lo hizo Saúl. Pero David insistió. Eso es un creyente que reina en el Señor. Este es un creyente que está recompensado, revitalizado, bendecido por el Señor, que insiste y persiste, se vuelve terco en centrarse en lo que Dios ha hecho en su vida, en el Dios de su salvación. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. ¿Sabe una cosa que me parece impresionante? Que David valora lo que incluso su hermano mayor despreció. Vea esas pocas ovejas, ¿dónde están, hermano? Usted debería estar cuidando esas pocas ovejas. Y este hombre lo que dice es, vea, yo he estado cuidando ovejas y cabras de mi padre. ¿Usted imagina ese hombre frente al rey de Israel diciéndole, es que, venga, lo que pasa es que yo no soy cualquier, vea, yo he tenido que cuidar ovejas y cabras. Imagínese. Valoró lo que Dios le encomendó, porque es que él tenía claro que a quien él servía era el Señor. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato, y rescato el cordero de su boca. Oiga, un oso y un león, ¿quién se enfrenta a un oso y un león? No estamos hablando de que, no, es que cuando el perro del vecino se me viene, no, no, no. David no estaba hablando del perrito del vecino, del gato que, no, no, no. No, es que cuando viene un pajarraco, nada.
No estábamos hablando de cualquier bicho. Estamos hablando de un oso y un león. ¿Cómo es que David se enfrentaba a semejantes bestias? Bestias salvajes, que en el mundo espiritual representan obviamente a Satanás y sus huestes de maldad, ¿verdad? El león rugiente, ok. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Imagínense. Dice David, cualquiera que escucha que David, ay, tan tierno, tierno. Dios mío, ese hombre estaba enseñado a luchar con bestias del campo, a luchar fuerte. Le enseñó Dios a enfrentar situaciones peligrosas. Y mire lo que dice, lo he hecho con leones y con osos, lo haré también con este filisteo pagano. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa confianza? ¿Por qué tenía esa autoestima tan equilibrada y por qué tenía esa habilidad? Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. La razón por la que él cree que puede comparar la situación actual del Goliat con su experiencia es que él ve a Dios en su vida. ¿A quién se supone que sirven los ejércitos del Dios viviente? Pues a Dios. Y afirma con toda convicción, versículo 37, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Dónde estaba puesta su confianza cuando él iba a pelear con él? Cuando a este bendito y se iba detrás de él a perseguirlo. ¿Por qué va a perseguirlo? Porque en su corazón, ¿cuál era la confianza? Léanlo, 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Las experiencias de David con Dios era que cuando él iba detrás del enemigo y le arrebataba era que, yo no sé cuántas experiencias y cómo habría sido eso, pero él relata que fue rescatado, o sea que también se vio en peligro, pero que él vio cómo Dios le rescató del oso y del león. Porque él en ese servicio de las ovejas estaba sirviendo era a Dios, no estaba cuidándole las ovejas a su papá, ni a sus hermanos, ni a los vecinos. Estaba cuidando las ovejas, que era su quehacer, pero lo estaba haciendo para el Señor. ¿Sí ven? Esa es la diferencia entre él y los demás que estaban cuidando rebaños, o era que no, el único que estaba cuidando ovejas y cabras en ese pueblo era el hijo de Isaí. No, pues qué ventaja, por eso es que él podía, no, seguramente habría muchos más, pero que estaban cuidándole a su papá a las ovejitas. Así es como el siervo de Dios tiene ese punto clave. David era siervo de Dios, era el siervo del Dios Altísimo. Entonces vuelve y juega, ¿dónde está tu Dios y a quién sirves? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién sirvo? Porque David tenía claro que si servía a Dios, él iba con el permiso iba a tener permiso de la autoridad, y si iba a tener el camino abierto, iba a tener el favor de Dios. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo. Versículo 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura. Y aquí viene la prueba de fuego para David. No fue con el gigante, era aquí. Miren aquí lo que ocurre. Saúl le dio a David su propia armadura. Usted se imagina que el rey, el presidente, pues le está diciendo venga, quiero que usted se lleve la insignia de presidencial. Llévese la tarjeta presidencial. ¿Sí? Se va a llevar la limusina presidencial. Se va a ir en el helicóptero presidencial. Va a llevar su armadura, un casco de bronce y una cota de malla. Y David se los puso y se ciñó la espada. Se puso toda la armadura presidencial. Imagínense. En ese momento, imagínense cuánta gente, cuántas personas de Israel no hubieran querido, uy, la armadura del rey, hermano. Una probadita de esa armadura. Uy, ¿cómo así? Este muchacho, ¿cómo es que le dan esa oportunidad? Uy, mira, y el casco de bronce y esa cota de malla. Uy, no, mira la espada del rey en las manos de ese muchacho. ¿Cuántos no estarían hasta envidiando?
Y era una cosa de probar complicada. Y David dice, y probó dar unos pasos porque nunca antes había vestido algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Oiga, David ni siquiera dijo, ay, su majestad, qué pena con usted tener que decirle, qué vergüenza, no sé, se me cae la cara de pena, es que ni tengo palabras para decirle, hombre, su majestad, ¿cómo le digo? O sea, David no se puso con ninguna venia, ninguna cosa rara. Lo que le dijo fue, vea, yo estoy tratando de caminar con esta vaina, pero yo no sé usar esto, yo no puedo andar con esto y me lo quito. O sea, se lo quitó, ni siquiera le preguntó, ¿me lo puedo quitar? No, lo quitó. Dos cosas tenía que renunciar David allí. Como no estaba sirviéndose a sí mismo, a David le importaba muy poquito qué prestigio le pudiera dar su armadura. A David le importaba muy poquito qué tanta importancia, qué tanto valor delante del pueblo y todo el mundo, ¡ay, la armadura del rey, ese muchacho, felicitaciones, papito lindo, va, que lo acaben allá en esa armadura bonita! A David no importaba cinco esa vaina porque no estaba sirviendo a los hombres. Así que no tuvo ningún inconveniente en rechazarle al mismo rey sus ofrecimientos. Y dos, él tendría que renunciar no solamente al prestigio que le pudiera dar esto, sino que tenía que también someterse a que si rechaza al rey, pues el rey también lo iba a poder desaprobar. No era fácil, pues, o sea, yo no veo que sea fácil. Si a veces a uno en una comida que lo invitan y de pronto hay algo que de pronto le puede caer mal a uno o lo que sea, y uno, ay, ¿cómo le digo al hermano que es que esta vaina me puede caer mal? Y uno con esa pena que el hermano de pronto va a sentir mal. Si eso es así, ahora imagínese usted que el rey le está haciendo semejante ofrecimiento, me estoy quitando mi armadura y este sinvergüenza viene y me la desprecia. ¿Usted se imagina? Pues eso es lo que tuvo que hacer David, pero lo podía hacer porque él tenía claro este principio en su corazón: sirvo a Dios. Y por eso incluso a veces en la edificación con los hermanos, hay cosas que a uno le da pena tener que decirle a los hermanos en edificación, pero uno se los dice con amor, pero sabe que igual que con amor le va a doler. A veces uno se los dice con amor, pero sabe que con amor igual puede que no le guste. Y pues a uno le toca decirlo, porque igual está uno sirviéndose al Señor. Y pueda que el hermano lo vea mal, y pueda que el hermano hasta lo sienta uno hipócrita o lo sienta uno como quiera que lo sientan, pero pues le toca a uno, porque estoy sirviéndose al Señor, decírselo. Eso es en todas las áreas y en todas las profesiones. Entonces, él renuncia a lucirse, él renuncia a despreciar a Saúl y él no podía saltarse el proceso de pasar de vestir de pastor a una armadura real cuando ni siquiera él había pasado por el proceso. Así que él se va, sin pena y sin gloria, sin ninguna vergüenza, se va a enfrentar, a Goliat, sin la armadura, sin ninguna cosa que no fuese lo que ya Dios le había provisto a él. Importantísimo esto, porque tal vez tú crees en tu vida que tú no tienes lo suficiente para salir adelante. Y lo que el Señor te dice es, no anheles las vestiduras ajenas. Ay, si tuviera el trabajo de Julán. Ay, si tuviera la esposa de Sutano. Ay, si tuviera el esposo. Ay, si tuviera el carro. Ay, si tuviera los hijos. Ay, si tuviera del otro. Lo que el Señor te está diciendo, deja de andar buscando lo de otros y lo que yo te he dado es suficiente para que seas victorioso. El asunto es, no importa si es una jabalina, si es una espada o si es una piedra del arroyo. Lo que importa es a quién sirves. Si tú me sirves a mí con lo que yo te he dado, te doy la victoria. Y entonces, los creyentes, el problema es que nos quedamos dando vueltas a una estima dolida, falta de reconocimiento, falta de justicia, falta de faltas, y por andar buscando llenar esas faltas, entonces estamos buscando llenarnos con cosas que no nos sirven.
que no son de nuestra identidad, que no son para nosotros, que no son las que el Señor nos ha dado. No pierdas más tiempo. Ve por lo que Dios te da. Con lo que tú tienes es suficiente. El asunto es a quién estás sirviendo. David tenía claro que él era servidor de Dios. Su seguridad, por lo tanto, era Dios mismo. Creía que él tenía lo suficiente delante de Dios para ser vencedor. David podía valorar y apreciar lo que él le había dado, lo que Dios le había dado, lo que Dios le había enseñado. Podía valorar, apreciarse, valorarse, porque sabía que era aprobado por Dios. Eso es otro asunto que todavía te cuesta trabajo entender. Tú todavía sigues despreciándote porque no tienes el pelo de no sé quién, que no tienes las facciones de no sé quién más, que te quisieras cambiar no sé qué cosa. O sea, tienes una cantidad de desaprobaciones, tú te desapruebas a ti mismo y a ti misma de una manera impresionante. Te estás descalificando, desaprobando todo el tiempo. Te ves al espejo y que te da hasta pena, pues, vergüenza, yo no sé, pero no has podido comprender que la hechura que Dios hizo de ti es todo lo que necesitas para ser exitosa y para ser feliz. Pero tienes que aprender a apreciarlo. Si no tienes una mentalidad del creyente que está enfocado en la solución y en el éxito, donde vas a encontrar y apreciar es lo que tú tienes, lo que sí hay, lo que Dios ya te ha dado, lo que Dios ya, como Dios te hizo, estás perfecta, estás bien, es suficiente, eres suficiente. Tú no tienes que andar buscando un hombre, eh, eh, a ver si soy suficiente. No, 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 no. Tú eres suficiente como eres, así nomás. Pero la primera y el primero que tienen que darse cuenta de eso eres tú. El llamado a hacerlo eres tú. Cuando tú en tu corazón no has aceptado que tú eres suficiente, entonces fácilmente vas a encontrarte con que la piedra del zapato en donde te vas a ensartar es en esas discusiones, porque Satanás inmediatamente va a poner esas personas que te van a hacer sentir insuficiente, que te van a señalar, como lo hicieron los hermanos de David, o lo hizo el hermano de David, o como lo hizo el mismo Goliat, o como lo hizo el mismo rey. ¿Usted cómo se le ocurre si usted es un muchacho? Porque recordemos que la visión de, de Saúl fue menospreciar, ¿no? Fue poner en duda. Tú no. Otra de las cosas que David no puso en duda fue su identidad. Él no se puso en duda su identidad, como lo hizo Satanás con Jesús, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, no. David no se dejó marcar por los estigmas de los demás. David no habló del problema, no habló de lo grande del problema, no habló de lo habilidoso del problema, no habló de que si el problema era superior ni nada, no, no habló del problema. ¿Sabe de qué habló? Del Dios. Él habló del Dios que iba a resolver el problema. Él veía era a su Dios y le habló al problema de su Dios. Tú y yo debemos aprender a hablarle al problema de nuestro Dios. No te enfoques más en el problema y agrandar el problema. El problema es suficientemente grande, déjelo ahí. Pero más grande que el problema es Dios. Y entonces, si te centras en el Señor, si te centras en Dios, si te centras en la solución, te vas a dar cuenta que la clave está ahí. Veamos entonces esas pistas que Dios nos da. La pregunta es, ¿tú te permitirías tener estas certezas en tu corazón? Yo te pregunto, ¿las puedes aceptar? Y te desafiaría y te diría, date el permiso. Si hasta ahora no ha funcionado lo demás, ¿cuál es el problema de arriesgarte a triunfar? Escucha lo que te digo. ¿Cuál es el problema de arriesgarte a triunfar? Tú puedes tener la certeza de que eres hijo de Dios. ¿Puedes aceptar eso?
Puedes aceptar que Dios ama a sus hijos, que por lo tanto tú puedes aceptar que eres un hijo amado por Dios. Tú puedes aceptar que Dios te aprobó en Cristo, que eres aprobado por Él, que eres suficiente para Él, que Él te ve suficiente, que Él te ha dotado con lo suficiente para vencer y para reinar. ¿Tienes esa certeza? Permítetelas vivir. Y bueno, tú vas a ver cómo al final, todos sabemos que David le responde en el 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y está clarísima esa frase, que David es el que pone claramente, que es en el nombre del Señor que él va a vencer. Tiene la convicción de que él sirve al Dios Altísimo y que ese Dios Altísimo es el que le da la victoria. Queridos hermanos, esto es lo que el Señor nos ha dado hoy. Te está invitando el Señor a que le sirvas a Él en donde quiera que estés y con lo que sea que estés, en el trabajo, en tu hogar, en donde quiera que sea. Te está invitando el Señor a sírveme a mí, porque de mí es que vas a recibir. Si quieres recompensa de los hombres, ahí están los hombres. Sigue recibiendo lo que hasta hoy. Pero si me quieres recibir, si quieres recibir las abundancias que tengo, es que te tengo preparadas las bendiciones, pero no me estás sirviendo. Sigues enredado en discusiones, en peleas y en bobadas y te estás perdiendo lo mejor. Date la oportunidad de saber que eres mi hijo amado, que yo te hice, yo te creé, que te he dado y te he hecho una nueva creación, que te he dado un nuevo pacto, que lo que quiero es bendecirte, que quiero que cambies tu mentalidad de derrota, que quiero que cambies tu mentalidad de fracaso, que cambies tu mentalidad de pobreza y de escasez. Y te das cuenta que te estoy llamando a reinar, a gobernar, a ganar, a ser más que vencedor, a que seas abundante, a que estés por encima de las circunstancias. Eres mi hijo, ¿cómo no voy a desear que estés bien? No me importa cómo fueron tus padres. Yo soy un buen papá. Yo soy un papá que te ama. Yo sí soy un papá que te reconoce. Yo sí soy un papá que te sabe abundar. Yo sí soy un papá que para mí eres suficiente. No tienes que andar buscando hacer cosas extraordinarias porque me agradas como eres. Por eso te hice así. Por eso me encanta que te rías. O si eres serio, que estés serio. O si eres amable, que seas amable. Me encanta cómo te cree. Deja que mi espíritu desborde en ti. Y entonces vas a poder disfrutar de un hogar, de un trabajo, de donde quiera que seas, reinando al estilo de Dios y no al estilo de los hombres. Que el Señor nos bendiga